nuestra computadora. Pues shalom, shalom. Esta es la paracha Shemini, el octavo día, que es el día que se inauguró el Mishkan. ¿Y alguien recuerda cuándo tomó lugar en los meses del calendario la inauguración del Mishkan? Vamos a ver si aquí no lo dice el calendario. Tomó lugar en el 23 de Adar. El 23 de Adar perdón, comenzó la inauguración del Mishkan por 8 días y el último día de la inauguración es el primero de Nisan. Y a ese primero de Nisan en el hebreo se le conoce como Shemini. Por eso la paracha tiene ese nombre, en el octavo de la inauguración. El octavo día, Shemini, es el primer día del mes de Nisan. Eso fue cuando cronológicamente tomó lugar la inauguración del Mishkan. Y los sabios nos dicen que este día tiene 10 coronas. Este día tiene la peculiaridad que tomó para sí 10 coronas. ¿Cuál es el significado de tener una corona sobre la cabeza? El rey de Israel tiene su corona. El pueblo de Israel recibimos dos coronas en el monte Sinaí. Y la pregunta es, ¿cómo puede un día portar una corona? ¿Y por qué Rosh Hodesh Nisan tiene 10 coronas sobre su cabeza? Y esas son las 10 coronas. Es el primer día del calendario y también es Yom Rishon. Es también el primer día que traen los korbanot al Mizbeach, al altar. También es el Rishon de Kejuná. Es el primer día en el que oficia la Kejuná. Número 4 es el primer día que se pone en práctica, obviamente, con el uso de la flamante quejuna, el abodá del santuario, del Mishkan. Corona número 5 es el Rishon Levidat HaEish. Es el primer día en el que viene el fuego del cielo para consumir las ofrendas sobre el Mizbeach. Número 6, corona número 6, es el primer día que se consumen los korbanot. Si partes las consume el altar y otra parte le corresponde a los Kohanim, en este primer día de Nisan, el ah, Shemini, es cuando am, se pueden comer o consumir los korbanot por primera vez. Número 7 es el primer día en el que opera o desciende a este lugar, en el Mishkan, la Shekinah, Rishon, la Shekinah. Número 8, corona número 8, Rishon es el primero de la verajá de los Kohanim, del Birkat Kohanim. En estos días estuvo flamantemente en el, ahí tiene un micrófono abierto, estuvo flamantemente en los videos en Facebook y en todas las redes sociales acerca de el Kotel, que estaba impregnado, abarrotado de toda la gente en los días de Pesaj, sobre todo cuando los Kohanim estaban dando el Birkat a Kohanim, y cosa que el rabí Glick, la pasea con él, ah, le puso un post, no sé cómo se le llama, el encargado de la policía en Israel, el ministro encargado de la policía, que es Itamar Ben Gvir, que es muy conocido por su carácter férreo de, de que el pueblo de Israel pueda portar armas para defenderse, y han estado distribuyendo estos últimos años desde que él entró con su gabinete a poder proveerle a las comunidades ortodoxas, sobre todo, que tengan armas para que se defiendan y que asciendan al monte del templo. Y
mucha gente no le cae bien este señor, pero muchos entienden que ha hecho un poco tal vez, pero otros tal vez piensan que es mucho el permitir que se hagan oraciones sobre el monte del templo. Y en estos días pasados vi un post en Facebook donde está Itamar Ben-Gvir en un balcón viendo hacia el cotel donde están los Kohanim, haciendo el Birkat Kohanim y la gente enfrente recibiendo esa verajá. Y el Rabbi Glick le contestó, o le comentó más bien, al post y dice, dejemos de hacer del cotel un becerro de oro y hagamos lo correcto subiendo al monte del templo. Y me imagino que entre ortodoxos comentar de esa manera es muy importante, muy interesante. Entre ellos pueden hacerlo. Y nunca vi que le haya respondido el ministro Ben-Gvir. No sé si después de que vi el post lo hizo, pero el Rabbi Glick tiene una férrea voluntad de poder eh, ver en sus días, que así se lo permita Hashem y nos lo permita a nosotros, el que el pueblo judío pueda ascender al monte del templo y hacer sus tefilots, poder empezar con la construcción del templo, que el altar de las ofrendas pueda construirse y después el Beit HaMikdash. Entonces, ha entregado su vida el Rabbi Glick y es muy respetado por la comunidad en Israel. Entonces dijo, no hagan del cotel un becerro de oro. La obligación de los Kohanim es estar allá arriba y el pueblo recibiendo la verajá. Si los Kohanim hacen caso a lo que Rabbi Glick dice y dejan no que dejen, pueden seguir haciéndolo ahí, pero si la mayor parte de ellos asciende y le dice a la gente, vamos a hacer el Birkat acá arriba y vengan con nosotros, un grande cambio sucedería en, en el monte del templo. Entonces, lo que Rabbi Glick hace es muy importante y que muchos ahora están haciendo. El More Joseph nos recordó que creo que la señora Aguila le envió un video, ella estuvo ahí y además estaban videos en las redes sociales, pero dicen que parece ser el primer año en 2000 años que hay mayor cantidad de peregrinos en el Cotel y arriba en el monte del templo. Creo que ascendieron más de 6.000 personas. El Rabbi Glick dice, hace 20 años subían 100 al año y ahora están subiendo 6.000 en un solo día, Baruch Hashem, pero no es suficiente. Entonces, el número 8 de estas 8 coronas, Rishon del Birkat Kohanim. La primera vez que se da el Birkat Kohanim en la inauguración del Mishkan y es por eso que tiene otra corona este primer día de Nisan. Número 9 es el primer día en que el altar del santuario del Mishkan está por encima de todos los demás altares que las tribus hayan podido usar después de haber entregado los mandamientos del Eterno, andar eh, en el desierto. Esta es la primera vez que el altar es el único que puede tener primacía sobre otros altares privados o familiares para poder traer ofrendas al Creador del universo. Bendito es Él. Y esta es la corona número 9. Y número 10 dice el Eterno, bendito es su nombre, en Éxodo capítulo 12. Ahora este es el primero de los meses del año. Es cabeza de mes, el primero de Nisan. Entonces estas son las 10 coronas que recibió el Yom Shemini, el día octavo. Voy a ver qué tengo en esta lámina. El mes de Nisan. Dice, porque él será grande delante del Eterno, no beberá vino ni licor, será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Eterno su Elohim, e irá delante de él en el Ruach y poder, y Gebur, de Eliyahu Hanabí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Eterno un pueblo bien dispuesto. Esto viene en Lucas 1:15
hablando de Yohanan Hamadbil o Juan el Sumergidor, o mejor conocido por muchos como Juan el Bautista. Y tú, niño, dice, serás llamado profeta del Altísimo, Naví Elión, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Esto viene en el libro de Lucas, capítulo 1, y viene el calendario aquí de los primeros meses, cuando empiezan los meses con el mes de Nisan, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul y Tisri. Y luego viene Hesban y Kislev. Profeta Eliyahu y Moshe. Moshe representa la Torá, Eliyahu a los profetas. Y aunque el propósito, la meta de la Torá, dice el libro de Romanos, es llevarnos a Mesías, Eliyahu, operando el espíritu de Eliyahu en Yohanan, es quien tiene el privilegio de que se anuncie. Y tanto Moshe como Eliyahu tuvieran vidas de consagración en el Abodá a Hashem Yidbaraj, a Hashem bendito es él. Una de las diferencias entre ellos es que Moshe murió y Eliyahu es llevado por carros de fuego y no vio la muerte. Si Moshe no hubiera visto la muerte, la gente pensaría que al final de cuentas era solo un ángel del Eterno administrando la Torá y que ésta nunca hubiera sido entregada a los hombres. Y tenía que morir porque aún pecó, aunque insignificativamente, aún así transgredió. Eliyahu nunca pecó, dicen los sabios, y ese mérito de, de representar la perfección del ser humano pasando de esta vida al Olam Jabá, sin probar la muerte, es la garantía del que anuncia las buenas nuevas. En este caso, Yohanan Hamadbil, aunque Yohanan sí vio la muerte, anunció las buenas nuevas, vino en el espíritu del Eliyahu Hanabí, y nuestros sabios nos enseñan que en mérito de quien Eliyahu tiene el celo, Kinat, por el nombre de Hashem, por la gloria de Hashem, Eliyahu Hanabí recibe el espíritu de celo por el trono de la gloria de parte de Pinjas. Entonces, el celo, el fuego que opera en el corazón de Pinjas, viene y opera en Eliyahu Hanabí. Y el celo que opera en Eliyahu Hanabí viene a operar en Yohanan Hamadbil. Pero el Midrash nos dice que Pinjas logró quitarle la vida mencionando el nombre del Eterno, bendito es Él, y mostrándole una, creo que la diadema de oro que porta el Cohen Gadol sobre su frente, un, mostrándole el nombre del Eterno, venía ah, el perverso Balaam cuando peleó contra el pueblo de Israel, y fue Pinjas quien con el celo del Eterno y con la diadema que dice santidad, Kedushala Adonai, santidad a Adonai, venció al perverso Bilam. Y el Midrash dice que Bilam siempre va a buscar la venganza para poder matar a, en este caso, a Pinjas o a quien tenga el celo de Pinjas. Y esa es la tarea que viene ostentando la perversa am, Jezabel y la perversa Atalía, y de lo que nos habla el libro de Apocalipsis, el espíritu de perversión de Jezabel viene a tratar de destruir a los justos, y es precisamente ese espíritu que operaba en Jezabel y en Bilam que viene a operar sobre, estoy tratando de recordar, en los evangelios, Herodías, cuya hija Salomé comienza a danzar y el rey dice, cualquier cosa que me pidas, te entregaré. Y dice, quiero en una bandeja de plata o un utensilio de metal fino
la cabeza de Yohanan Hamadbil. Y así como Pinjas venció el espíritu de hechicería en Bilam con una pieza metálica con el nombre del Eterno bendito es Él, así esta mujer viene a pedir venganza y quiere la cabeza de Eliyahu Hanabí o de Yohanan Hamadbil o de Pinjas, el Cohen, en una bandeja de metal para poder probar que ha vencido al espíritu. Y ese es el trabajo que hace este tipo de individuos, tratar de minimizar las buenas nuevas de salvación, degradarlas, de tal manera que la gente no pueda entender, ni percibir, ni afianzarse a que el reino de los cielos ya está aquí. Es lo que Mesías dice. El reino de los cielos está aquí y se está incrementando. Y el mismo Mesías dice, ¿a qué asemejaré el reino de los cielos? A una medida de levadura que una mujer puso sobre 3 medidas de masa. Y finalmente, lo poco que había de levadura leudó toda la masa. Así es el reino de los cielos en tiempo de Shavuot, que la masa ahora es de trigo. Y el trigo representa pan de reyes. Y ahora la medida, por muy pequeña que sea, puede inflar toda la masa. En este sentido, la levadura tiene una connotación positiva de espiritualidad, y así es el reino de los cielos, que viene a expandirse en este mundo, que pueda hacerse con libertad en nuestros días, en los méritos de Mesías. Esta lámina dice el profeta Eliyahu y Moshe, la voz de mi amado, he aquí que ya viene, dice el Midrash Sutá, comentario en el Midrash en Shir Hashirim 2:8. ¿Cuál es la voz de mi amado que viene? Esta es la voz que siempre antecede la venida del Mesías. La puerta de la redención no se abrirá totalmente al inicio, sino que Eliyahu, alguien tiene su micrófono abierto, ah, sino que Eliyahu irá de una ciudad a otra y en una se manifestará y en otra se ocultará y le hablará a una persona en una y a otra persona en otra. Perdón, hermanos, tuve que salirme. Ah, pues voy a ir al Midrash Sutá. En Cantar de Cantares. La voz de mi amado, la puerta de la redención no se abrirá totalmente al inicio, sino que Eliyahu irá de una ciudad a otra y en una se manifestará y en otra se ocultará y le hablará a una persona de una manera y a otra persona se le hablará de otra manera. Sin querer ya me fui por este PowerPoint. Está interesante. Am, Volviendo al octavo. Toda perfección en este mundo se basa en el número 7. El octavo está por encima de la perfección del número 7. Quien conoce el octavo es libre de limitantes. Tanto la tierra de Israel como el israelita desafían lo limitante, lo natural y aún la historia. El octavo día, el octavo versículo del Salmo, perdón, 19 dice, la Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. Es el octavo versículo del Salmo 19. El Salmo 119 está formado por acróstico del Aleph Beit, que tiene 8 versículos de cada una de las letras. Son 22 letras por 8, puede ser la matemática, y esa es la cantidad de versículos que cuenta el Salmo 119, 8 versículos iniciales con la Aleph, 8 con la Beit, 8 con la Gimel, 8 con la Dalet, y así sucesivamente. Qué interesante. Y jamás podemos ver eso en el idioma inglés o en el español. En el hebreo podemos ver los detalles de los acrósticos en el libro de los Salmos y en otros escritos. Y es muy, muy importante en el estudio del creyente, utilizando las herramientas correctas para la investigación y el entendimiento de la Santa Escritura. El último punto de esta lámina dice, el justo cae 7 veces
y después se levanta. En la octava es sinónimo de victoria. Entonces, volviendo al primer punto de esta lámina, toda perfección de este mundo puede basarse en 7 caídas, pero la octava va más allá de la perfección. Es levantarse, ponerse de pie, estar firme y continuar a la meta, al supremo llamamiento en el Mesías Yeshua. Y la Torá le llama octavo. ¿Por qué se le llama octavo al primer día de Nisan? Si es el primer día del mes, primer día del año, del calendario religioso. Y los sabios dicen se le llama así por su conexión a los 7 días que le preceden. Hanukkah es un octavo. Sukkot tiene un octavo. Vimos que Pesach también tiene un octavo. El Mishkan funciona en el octavo. Significa más allá de la perfección, fuera de esta creación, desafiando la perfección del número 7, que es la perfección de esta creación. Eliyahu y Moshe representan la transición del séptimo al octavo. Solo alguien que se sobrepone a este mundo puede anunciar la venida del justo, y solamente los justificados pueden anhelar la plenitud de Mesías, pero es Él quien les prepara para sustentarlos con esa esperanza. Y vemos que también tenemos los milenios, de Adán a Abraham pasaron 2000 años, de Abraham a Yeshua pasaron 2000 años, de Yeshua, lo hice en el 2019 PowerPoint, de Yeshua a nuestros días ya pasaron 2000 años, que serían 6000 años, y de Yeshua pasaremos, ahora estamos esperando la era mesiánica, que son 1000 años. Y el libro de Corintios dice que al final Él le entregará el reino al Padre para que en todo el Padre tenga la primacía. Entonces viene el Olam Jabá. El Olam Jabá, sinónimo de perfección. Más allá del número 7 es el número 8. El Mesías, creo que aquí viene lo que estaba hablando. No, esto es primera de Corintios. La octava era, el rey David, quien personifica a Mesías, era el octavo hijo en la casa de su padre. Su arpa tenía solo 7 cuerdas, pero en la era mesiánica, el arpa, el instrumento del rey David, va a tener 8 cuerdas. Y Primera de Corintios 15 dice, así, porque así como en Adán todos mueren, también en Moshiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mesías, las primicias, luego los que son de Mesías en su venida, y después vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Eterno y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y Yeshua, en Juan 1:14 al 18, aquel verbo se hizo carne y Yohanan dio testimonio de él y clamó, este es de quien yo decía, es el que viene después de mí, porque es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos hemos recibido y de gracia sobre gracia. Porque la Torá fue dada por medio de Moshe, mas la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua HaMashiach. Nadie ha visto al Eterno, jamás, el unigénito de Elohim, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Eliyahu depende del Mesías para cumplir su tarea, porque Él es antes que yo. Así como Moshe tuvo que nacer antes de tiempo para salvar al pueblo, o sea, su nacimiento debió haber sido a los 9 meses de gestación, y el libro, y los sabios de Israel y el libro de Hebreos nos dice que nació 3 meses antes. Nació en el mes de Adar. Debió haber nacido Adar, a Nisan y Yar en Sivan. Debió haber nacido en Sivan, que es cuando se entregó la Torá. Cosa que Eliyahu Hanabí, perdón, no Eliyahu Hanabí, Yohanan Hamadbil es concebido, me recuerdo, Sivan, en Sivan,
No, en Pesaj, sí. Yohanan Hamabil es concebido en Pesaj y, y viene anunciando, obviamente tiene que nacer primero que Mesías. Por eso va 6 meses adelante. Y cuando viene Miriam a la montaña con su parienta Elizabeth, dice que faltan 3 meses para que dé a luz y se queda con ella hasta que nace la criatura. Entonces, esta es la lámina de Chemini. No sé si alguien tiene algún comentario antes de continuar con otras lecturas. Gracias, hermano Osvaldo. Para Chemini. Parece que ya, como en la congregación, estoy hablando algo y les digo, hermanos, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta? Y se me quedan viendo y les Shalom digo, More, ¿qué estoy preguntando si ustedes ya saben todas estas cosas? Déjenme subo el volumen a mi bocina. Hermano Aldo, shalom. Shalom, ¿cómo estás? Bien, bien, Baruch Hashem. Bien, More, ahí hice una pregunta. Primero, justo estaba estudiando la parasha Shemini hoy y usted dijo que había comenzado el Mishkan inaugurado, fue el primero de Nisan. Y había un comentario, como dijo usted, lo confirmó hoy, me lo confirmó a mí, que era el día 23. Y la pregunta es, que el libro de Éxodo, perdón, sí, el libro de Éxodo, capítulo 40, es una unificación con Levítico 8 y 9, porque si no, el texto de Éxodo nos habla que el fuego eh, desciende luego que Moisés termina, digamos, el servicio, que lo inaugura, pero luego desciende el fuego de nuevo en Levítico 8 y 9. Entonces ahí descendería el fuego 2 veces. Y está buscando que puede ser que se une el relato de Éxodo 40 junto al Levítico, que es el mismo día. ¿Puede ser? Éxodo 40, déjenme lo busco. Éxodo 25 o 40. Lo abrí allí. Se dije el Mishkan. Es Picudei, el último capítulo de Shemot, ¿verdad? Sí. Dice, emplazó el patio alrededor del Mishkan y del altar, el dosel a la entrada, y cubrió la nube la tienda de reunión, y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. No podía Moshe entrar a la tienda de reunión porque reposaba la nube sobre la misma, y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. Cuando se elevaba la nube del Mishkan, iniciaban la marcha, y la nube de Adonai se posaba sobre el Mishkan de día, y había fuego de noche sobre el mismo ante los ojos de toda la casa de Israel en todas sus travesías. Cubrió la nube la tienda. Se habla de Luego, la... sí, Se hará luego More habla, sí, habla del Levítico 9, después de hacer los sacrificios, después empieza el digamos que después del sacrificio baja la gloria de nuevo del Eterno. Capítulo número 9, el primeros sacrificios. capítulo 9 de Levítico. Sí, y por eso había comentarios que decían que se trataba de un mismo día, pero como que el autor, o sea, Moshe, es como que salta, como hizo primero en Éxodo 25, creo que empieza a hablar del tabernáculo y después sale con el becerro de oro, después vuelve de nuevo con el tabernáculo, y hizo algo similar ahora. Sí, sí es. Y en este Shemini, creo que dice el Midrash que Moshe está enseñándole a Aarón y a sus hijos cómo poner y quitar el Mishkan, cómo hacer todo la bodá, todo el servicio del santuario, y le está diciendo todos estos días, y en el octavo ya están listos
la inauguración y, y parece ser que el fuego no descendía Sí, hasta que, sí, Mori, decía un mensaje también, no me acuerdo cuál era, pero decía que Moshe desarmaba y armaba el Mishkan todos los días. sí, es lo que dice los comentarios para enseñarle a Aarón y entonces ah, estaba buscando, es que había otro midrash que había visto por causa de quién ah, se había alejado la Shekinah y por causa de quién había descendido. Y estaba buscando aquí acerca de ese midrash, pero no recuerdo bien cuál paracha es. Y Acá dice, Mori, déjame leer, dice, Josefo, en Antigüedades, dice, Moisés llevó a cabo la consagración durante 7 días y en ese mismo tiempo ofrecía sacrificio por la mañana y por la tarde. Él también erigía el tabernáculo y lo desmontaba cada día, pero al octavo día, una vez completada la ordenación, erigió el tabernáculo y lo dejó montado permanentemente. eh, Eso dice Joseph. Flavio Josefo, Sí. gracias hermano. Sí, y ese es el octavo de Nisan, que comienza la inauguración el 23 de Adar y termina la inauguración en el octavo día, cosa que también fue, dicen los sabios, no solamente el día con 8 coronas y de grande importancia por la inauguración del Mishkan, sino que una mujer estaba sumamente contenta, era de la tribu de Judá y era la esposa de Aarón, el Cohen, no recuerdo el nombre de ella, pero dicen los comentaristas, ¿por qué estaba sumamente contenta? Porque su esposo es el flamante Cohen Gadol, Aarón. Sus dos hijos son los flamantes Kohanim, que apoyan a su padre a Aarón. Su hermano, Nachshon, es el príncipe de la tribu de Judá y es el que primero va a traer su ofrenda de todos los príncipes de las 12 tribus. Y recuerdo que más significativo hay acerca de ella. Y dicen los sabios, en el día más grande estaba de gala la casa del Cohen Aarón, mas sin embargo, a través de la transgresión de Nadab y Abihu, vino el fuego también del cielo y consumió a esos dos jóvenes. Entonces, un día muy importante y de mucha alegría se convirtió en un día de tragedia para esa mujer y Sí, mostrándonos diferentes aspectos de la importancia de la boda en el santuario y, y que tenemos que estar preparados para toda suerte de situaciones. sí, Para- More, y también dice que usted dijo que en el 23 él comenzaba, también cuando Salomón inaugura el tabernáculo, el templo, perdón, también lo hace de la misma metodología, usa, digamos, él también comienza el 23, los sabios dicen que él comienza el 23 también de Adar, preparando todo, y el primero de Nisan es cuando desciende también la presencia del Eterno. Todo preparando para la festividad de Pesaj. Ok, porque según trato de recordar, a Shalomo HaMelech lo inaugura en Tisri por 15 días y, En, y la en Tishri, pregunta, More, wow. sí, el primer templo, lo busco por aquí. Wow, no, también, entonces. Vamos a ver creo que está en Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes 8, discurso y plegaria. Sí, Ah, dice, y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día solemne. Es Tisri, ¿verdad? Etanim.
Y vinieron todos los ancianos de Israel y los Kohanim tomaron el arca. Y llevaron el arca de Adonai y el Mishkan del testimonio y todos los kelim, los vasos consagrados que se utilizan en el Mishkan, los cuales llevaban los Kohanim y los Levín. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él se le había juntado estaban con él delante del arca, sacrificando corbanot de ovejas y bueyes que la multitud no se podían contar ni numerar. Y los querubín edificando, verso 15, y dijo, bendito sea Adonai el Elohim de Israel, quien habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo, desde el día que te saqué de Egipto, no faltará varón, y luego viene todo su discurso. Ahí es donde se me hace interesante todo este discurso, porque ahí es donde dice que el Eterno le contesta diciéndole, y él será para mí un hijo, yo seré él para su padre. Y será que si no cumple con el acuerdo que tenemos como hijo y como padre, lo castigaré con vara como se castiga a un padre a sus hijos. Y, y entendemos en base a esta narrativa de Primera de Reyes, la inauguración del templo, que al rey de Israel se le llama hijo de Elohim. Y dice el Moré Yosef Good, no significa que el rey Salomón o el rey David o los descendientes de la dinastía davídica son dioses chiquitos, sino que es un apelativo del rey de Israel, cuando en el libro de Juan le dicen a Felipe, perdón, a Natanael, hemos encontrado a Mesías ben Yosef, al siervo sufriente de Nazaret. Y dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando lo ve Yeshua, dice aquí un verdadero israelita en quien no hay pecado. Dice, ¿de dónde me conoces, Señor? Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, le está diciendo, te vi, escuché tu plegaria, te vi en la era mesiánica. Y la respuesta ahora, el punto de vista de Natanael cambia respecto a Mesías. Primero dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y ahora dice, Señor mío, Elohim mío, que significa un líder mío, no solamente significa Dios, Elohim, sino significa poderoso o líder fuerte o poderoso. Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Ahí nos lo está afirmando en base a la inauguración del templo en tiempo del rey Salomón. Y al final del capítulo 8 dice, en aquel tiempo Salomón hizo fiesta a él y con todo Israel una grande congregación, desde como entran en Hamat hasta el río de Mitzraim, delante de Adonai Eloheinu por 7 días y otros 7 días, esto es 14 días. Y en el octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Adonai había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Entonces, vemos aquí que el rey Salomón inaugura el Beit HaMikdash en el mes de Tanim, que también es Tisri, y lo inaugura por 15 días duró la inauguración, por 7 días y otros 7 días, y al octavo, al final de Sucot, envió al pueblo a que ya se pudieran retirar después de 2 semanas de estar ahí ah, inaugurando el Beit HaMikdash. Entonces, es interesante, como dice el hermano Aldo, mencionan al día octavo de la inauguración y es cuando regresaron, pudieron regresar en plenitud. El octavo, ya dijimos, significa perfección y pudieron regresar a sus casas. Ok, Moreto, tengo que corregir mi nota entonces de Reyes, de Salomón. Pero puede ser también el segundo templo. El segundo templo es casi cercanos también. En la inauguración cuando vuelve Esdras y Nehemías. Sí, el segundo templo sí.
Es, Ah, entonces es quizás. si era el segundo templo, ah, por aquí lo tenía el otro día, Esdras venía, sí, aquí está. Libro de Esdras, segundo año de Darío. Había tomado unas notas hace unos meses y sí, aquí la tengo. Luego estoy tratando de quitar todos los post-its que tengo aquí y ah, Esdras 6:15. Te lo leo. Está muy interesante porque está un poco escondido este versículo y por eso quise tomar la nota para que la próxima vez que fue esta ocasión que lo viera, pudiera retomar esa nota. Esdras 6:15. 15. Dice, este templo fue terminado en el tercer día del mes de Adar, durante el sexto año del reinado del rey Darío. Verso 16. Y los Bene Israel, los Kohanim y los Leviim y el resto de la gente de los exiliados celebraron la inauguración, la Hanukkah del Beit HaMikdash de Elohim con alegría. Ellos ofrecieron para la inauguración del templo de Elohim 100 toros, 200 carneros, 400 ovejas, 12 ah, chivos o cabras jóvenes como hataim, como ofrendas por pecado por todo Israel, correspondiendo al número de las tribus de Israel, las 12 chivos o cabras. Y déjenme ver las notas que vienen aquí. Capítulo 15, 6, 15, 14, 15. Dice, el sexto año del reinado del rey Darío, por lo tanto, la construcción del templo duró 4 años, dice Rashi. Comenzó durante el segundo año de Darío, que viene en el capítulo 4, verso 24. De hecho, la construcción duró 4 años y medio, de- comenzando desde tiempos del profeta Ageo, y nos enseña que el trabajo comenzó durante el sexto mes del segundo año y se terminó en Adar, el 12º mes del sexto año de su reinado. Esto es interesante porque en el pueblo de Israel hoy en día, o en la comunidad ortodoxa, debo decir, de relacionados con algunos de los rabinos involucrados en el Instituto del Templo, han acuñado esa moneda que le llaman la moneda del templo. Y la vez que vino Hanok, yo le pregunté acerca de eso y él hizo su cara así como de, dice, no me gusta eso que hicieron. Dice, no estoy de acuerdo que pongan a Trump en una moneda relacionada a la redención. Pero esa moneda la hicieron desde el, el, la vez pasada que estuvo el presidente Trump en la presidencia, no en esta segunda vez. Y, pero estos sabios percibieron que así como el rey Darío permitió la reconstrucción del santuario en aquellos años, así vino Trump, puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y dijeron, no, este está comportándose como un Darío moderno. Y le pidieron, escribieron el Sanedrín, escribió una carta a Trump y a Putin diciendo que se permita, los ancianos de Israel, el Sanedrín de Israel, les pide que permiten y apoyen la construcción del templo en estos días, cosa que obviamente no hicieron caso porque no se ha construido, pero están interesantes las cartas que han escrito los miembros del Sanhedrin en estos tiempos modernos y
Y ahora que ganó nuevamente el presidente Trump, me pareció interesante que en el segundo año del término del rey Darío, dio la orden de que se construyera el templo. Y entonces, como un paralelo me vino a la mente y dije, ¿qué puede suceder? Qué interesante algo que puede suceder en el segundo año del presidente Trump. Y cosa interesante, que con el fallecimiento del Papa puede detonarse que el profeta del cual habla el libro de Apocalipsis que acompaña a la bestia o al falso Mesías, puede ser este Papa que ahora van a tratar de, o que seguramente van a hacer sus elecciones internas dentro de los partidos políticos religiosos del Vaticano. Y la vez que quedó el, el ya fallecido Papa, estoy tratando de recordar su nombre, no, Bargolio, ¿cómo fue su nombre del que acaba de fallecer? Pero traté de seguir su carrera y su linaje que no era muy agradable, pero pues obviamente ya no cumplió los requisitos de, de lo que el libro de Apocalipsis habla, de lo que Mesías dice en Mateo 24. Entonces ahora estamos en ese tiempo eh, con cosas interesantes que van a estar pasando y tener los ojos abiertos, estar en oración y súplica y que Hashem va a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que lo decida, pero al menos observando los acontecimientos es muy interesante. Y voy a continuar leyendo el comentario. Estoy leyendo el comentario de ArtScroll y en este libro vienen Esdras, Nehemías y Daniel, tres libros en un libro. Y dice el verso 16: los hijos de Israel y el resto de la gente de los exiliados. El comentario dice, los hijos de Israel se refiere a los israelitas del remanente de la gente de los exiliados, ah, a los netinitas y los descendientes del rey Salomón, como viene en el capítulo 2 del 43 al 58. Y viene otro subtítulo, la inauguración del templo de Elohim. El comentarista Malbim, perdón, comenta que la palabra de cuando se refiere a la inauguración de este templo de Elohim, la palabra sugiere que la celebración también tenían en mente, en la celebración, eh, cuando se inauguró otro templo, o sea, el tercer templo o el final templo. En otras palabras, es como si dijera, y los Bené Israel, los Kohanim, los Leviim y el resto de la gente de los exiliados celebraron la inauguración de este templo de Elohim con gozo. Y el Malvim dice, en la mente de ellos, al decir se está refiriendo al templo que será construido previo a la era mesiánica, que será construido por la mano de Elohim. Rashi, en su comentario al tratado Sukkah de la Gemara 41, columna A, nos explica que el último templo, el tercer templo, será construido por Hashem y descenderá del cielo. Como dice Éxodo 15:17, Mikdash Adonai, que no Yehadeja, el santuario Adonai que tus manos han establecido. No. Ah, continúa diciendo, los judíos que se estaban estableciendo tenían la esperanza que la celebración fuera inmediatamente seguida de la milagrosa aparición del tercer templo y que continuara la inauguración acerca de lo que se describe
en el libro de Ezequiel 43, 18 al 27 y 45, 18 al 25. Por lo tanto, el texto describe que la celebración de la inauguración de este templo va a ser seguido por otra celebración, marcando la esperanza de la inauguración del tercer templo, con gozo, ya que las festividades tomaron lugar en tiempo de la festividad de Purim, el cual en Jerusalén cayó en el 15 de Adar. La escritura enfatiza que la inauguración fue celebrada con alegría por causa de Purim, indicando que el regocijo por tener el templo era superior a la de al regocijo de la festividad de Purim. El Malvin asegura que la celebración continuó hasta el 23 de Adar, lo que dice el hermano Aldo, para poder continuar hasta la fecha dicha por el profeta Ezequiel acerca de la inauguración del tercer templo. Esto, dice entre paréntesis, seguido por el comentario del Malvin de que la celebración tenía la esperanza de producir o detonar inmediatamente la inauguración del tercer templo. Como vemos en el comentario anterior acerca de esto, esto es también acerca del comentario de la opinión del Malbim acerca de la fecha de la inauguración. Vea el libro de Ashcroll, comentario de Ezequiel, capítulo 43, del verso 18 al 45, y también el capítulo 45, verso 18. 43, 18 y 45, 18. Entonces, aquí vemos que a partir del 15 continuaron hasta el 23. El 23 es el octavo día de la inauguración y, y vemos que algo muy peculiar que a mí siempre se me ha hecho muy interesante y por eso andaba rastreando estas fechas en esa ocasión que tomé esta nota, porque muy interesante para mí en cuanto a que creemos que pudimos haber encontrado con el favor de Hashem la ubicación exacta del altar en la explanada donde está el domo dorado, es en cómo funciona el servicio en el Beit HaMikdash. En ese tiempo no había electricidad, obviamente, no había paneles solares y el servicio del Beit HaMikdash dependía de la luz diaria del sol para que los Kohanim pudieran hacer su faena en las horas luz del día. Y el Mishkan obviamente es inaugurado en el ah, Gadara Nisan, a finales de Adar, principios de Nisan, es porque en este tiempo es cuando toma lugar el equinoccio de primavera. ¿Y por qué Salomón lo inaugura entre septiembre y octubre, en el mes de Tishri, en el mes de Tanim? Porque el sol exactamente vuelve a salir en donde sale en el equinoccio de primavera, vuelve a salir en el equinoccio de verano. Y obviamente se necesita la luz del sol alumbrando el norte del altar para la faena de los Kohanim. Y estando en el desierto, siempre el Mishkan, la puerta este, estaba hacia la salida del sol para que el servicio comenzara inmediatamente al amanecer. Pero ya estando en la santa ciudad de Jerusalén y estando el templo dentro de los muros del santuario, ahora y estando el Monte de los Olivos en el lado este, a 800 metros arriba del nivel del mar, y los muros del santuario, que eran enormes, dice la Mishnah, excepto el muro este, porque el Cohen Gadol tenía que ver desde el Monte de los Olivos am, la puerta de Nicanor y a través de esta mirar el fuego sobre el altar, y encima del fuego la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Y esta es la correcta alineación
y es por eso que el templo tiene que ser inaugurado en esa fecha y el Mishkan tuvo que ser inaugurado en esta fecha del 23 al octavo, que es el primero de Nisan. Y son cosas muy asombrosas, muy interesantes, muy importantes en estos tiempos que nos está tocando vivir, Baruch Hashem. Pues, y gracias, hermano Aldo, por recordarme de ese versículo. También More tiene la duda, y tengo otra duda más, pero lo dejo para más el último. No, está bien, si quiere puede mencionarlo, ya que estamos aquí. Sí, porque ahora yo me preguntaba el fuego del altar, porque cuando desarmaban el Mishkan, ¿cómo es que no creo que llevan el fuego encendido en el altar cada vez que se movían? O yo me imaginaba, estaba buscando justo ahora la llama olímpica, cuando hacen los Juegos Olímpicos, ellos llevan una llama y dedican a un sol, a un pagano, a un dios pagano. Y no creo que el dios no hace lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que hacía el pueblo de Israel? ¿Apartaba un fuego, que era el fuego del primer fuego del Eterno que desciende, o directamente ese fuego lo llevaban sobre el altar? Me estaba haciendo una pregunta, Roe. Su papá, Y su dice no recuerdo si es el comentario en la Torá o el Midrash, pero dicen que cubrían el, el fuego que estaba funcionando sobre el altar del sacrificio, Mizbeach, y lo cubrían. Y así lo transportaban cuando iban de un lugar a otro en el desierto. O sea, me imagino que había una manera de proteger esas brasas y Hashem, bendito su nombre, ayudaba a que cuando lo transportaban los levitas, ese fuego no se apagara. Cuando llegaban a donde la columna se comenzaba, después de guiarlos, se comenzaba a enderezar y, y ahí era el lugar donde tenían que nuevamente volver a organizar todo el servicio. Destapaban este fuego y lo podían avivar sobre el altar. Entonces, me imagino que no viajaba a manera de llama viva, sino tal vez en forma de brasas o de carbones ardiendo. Y de esa manera los Kohanim tomaban para volver a avivarlo y encender el fuego del altar. Es lo que yo me imagino que funcionaba. Pero el Midrash, o el comentario de la Torá, dice que los Kohanim envolvían todo, lo entregaban a los levitas y ellos cargaban con los utensilios en las travesías en el desierto. Porque en el segundo templo, Morea, había un fuego, digamos, que estaba fuera del altar, ¿o no? Sí. Sí, por eso se le llama, en la aplicación del templo, podemos ver en el lado norte el edificio de las esquinas que está en el noreste, se le llama Lishkat Hanitzot, que se traduce como la cámara de las brasas o del fuego, de las chispas, la cámara de las chispas ardientes o de fuego. Y dice la Mishnah que ahí tenían un fuego resguardado, que era fuego tomado del altar por si acaso llegase a apagarse el del altar por lluvia o cualquier otra circunstancia, podían tomar de ese fuego que estaba allá adentro. Entonces se le llama la cámara de la llama viva, Lishkat Hanitzot, porque ahí estaba ese fuego resguardado, cosa que la misma Mishnah dice que el fuego no se apagaba, la columna se mantenía recta y que el viento, por muy fuerte que soplaba, nunca movía ni, ni deshacía la columna de humo o del fuego y el humo sobre el altar en tiempos del santuario. Ok, perfecto, gracias, More. Baruch Hashem. ¿Algún otro comentario, hermanos? Voy a leer, aquí tengo conmigo el libro que les mostré al principio, que se le llama el libro del, para traducirlo,
Sabiduría judía en los números. Es de Osher Haim Levene junto con el rabí Yehoshua Hartman y es de la editorial de ArtScroll. Y viene ArtScroll. Solo está en inglés, hasta donde yo sé, pero voy a traducir lo mejor posible acerca del número 8. Dice, el número 8 es el número de trascendencia, es ir más allá de la realidad de este mundo físico. Viene en la portada del número 8. Cada número tiene su hoja inicial y eso es lo que dice en esa hoja inicial. Dice el comentario, el número 8 que sigue al número 7. La distinción entre el 7 y el 8 es realmente aparente en sus nombres respectivos. El 7 es eh, Shabbat, similar a Shiva, satisfacción. La satisfacción que uno siente cuando completa lo que vino a ser este mundo. Pero Shemini, el número 8, está relacionado a Somach, que se traduce como grasa o gordura. Y esto es cuando uno tiene más de lo necesario, está completo, por hablarlo de una manera amable. Que a mucha gente no le gusta que uno mencione eso, que uno tiene más de lo que es físicamente correcto, tiene un poquito extra. Y número 8, viene otro comentario. Ah, exceso o más y encima. El número 8, dice el comentario del rabí, denota trascendencia. Simboliza que un judío no está sujeto al mundo natural. Tiene la habilidad de liberarse de las limitantes de este mundo. Se eleva le mala mi, midera, mideraj hateva. Se eleva por encima del orden natural. La vida del pueblo judío no podemos describirla que es una vida ordinaria. Es completamente extraordinaria. El creyente, tanto individualmente como nacionalmente, nunca está haciendo un atento a conformarse a las reglas naturales y al orden que regula a este mundo. Él sabe que en realidad no pertenece a las limitantes de este mundo y no tiene en su mente ninguna intención de adaptarse a las leyes naturales de este mundo. El creyente desafía las leyes de la historia y va por encima de las leyes que haya en cualquier libro, porque la vida del creyente es por encima de todas las cosas. Me viene a la mente lo que dice el Brit Hadashah, poner pues los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Mesías. Y Rav Shaul también lo dice, porque ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y también dice Rav Shaul, porque el mundo nada tiene que me atraiga y no hay nada en el mundo que, como decía, estoy cambiando las palabras, estoy tratando de recordar. En el mundo no hay nada para mí, ni el mundo me necesita a mí, algo así. Si alguien lo recuerda, lo puede citar. Y el, también dice la octava dimensión, la Torá. Las diferentes facetas de la Torá encuentran expresión en diferentes números. Aún así, la dimensión en la cual la Torá específicamente nos relata el número 8 se puede encontrar en términos de lo sublime y de lo supernatural. La Torá no es de este mundo natural, viene de lo alto y esencialmente pertenece
al reino celestial. Esta es la razón por la cual los ángeles resistían a Moshe cuando se intentaba entregarle la Torá a Moshe y a la humanidad, a la tierra, del cielo a la tierra. Toda la sabiduría del mundo natural se conecta con el número 7, pero la sabiduría de lo alto es la Torá, la cual trasciende cualquier otra sabiduría o cualquier otra circunstancia. Y todo tiene que ver con el número 8. Así que mientras que mientras que los primeros 7 versículos del Salmo 19 nos enseña la magnificencia de este mundo natural, el octavo versículo declara: la Torá de Adonai es perfecta, restaura el alma. Además de esto, el Salmo 119, que exclusivamente describe la preeminencia de la Torá, está compuesto de 8 versículos en forma alfabética, que ya habíamos mencionado. Y qué bonito es, me vino ahorita a la mente cuando hacemos el servicio de la Torá. Voy a leer aquí del Sidur, y cuando estoy llamando a mis lectores en el Shabbat, Shaharit de Shabbat, ah, preparamos la Torá, y y llamo a mi lector, que se ponga de pie, ah, fulano, hijo de sutano, firmemente delante de la Torá, y viene la persona que va a hacer la lectura de la Torá, y entonces yo digo lo que viene aquí en el Sidur, en la página, bueno, lo voy a leer desde la página 451. Y dice: el Padre misericordioso tenga piedad de la nación que él sostiene y recuerde el pacto de los poderosos de espíritu. Rescate él nuestra alma de los momentos sombríos y obligue al impulso maligno a dejar a quienes el eterno bendito es él sostiene, y nos conceda la gracia de convertirnos en un remanente eterno y cumpla nuestros deseos para el bien, la salvación y la misericordia. Y en este momento, los que tienen la Torá y la había estado paseando por la congregación, la ponen sobre la bima y buscan la lectura. Y entonces yo, que estoy guiando el servicio, llamo a mi siguiente lector, pero digo la siguiente frase: que él ayude, escude y salve a todos los que se refugien en él. Y ahora respondamos: amén. Atribuyamos todos grandeza a Eloheinu y rindamos honor a la Torá. Y luego digo: Cohen, querería Amot. Si hubiera un Cohen entre nosotros, que se ponga firmemente de pie. Y obviamente no hay Kohanim en nuestra congregación. Y yo hago como que volteo a ver si viene un Cohen entre nosotros prontamente en nuestros días. Y, y entonces dicen en letras pequeñas aquí en el Sidur, en la parte inferior, dice: Ein, Ein Cohen ya Amot, no hay ningún Cohen que se ponga firmemente de pie. Israel de Macom Cohen, que se ponga de pie un israelita en lugar de un Cohen. Y entonces ya digo: que se ponga de pie fulano, hijo de sutano, firmemente ante la Torá. Entonces acerca el olé, el que se eleva a la lectura de la Torá, y saluda a los que están honrosamente acompañando a la Torá antes de que el lector se aproxime. Y entonces yo leo lo siguiente: bendito es él, Baruch Shenatan Torah le Amoy Israel de Kadash To. Bendito es él quien entregó la Torá a su pueblo Israel en su santidad. La Torá de Adonai es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Adonai es fidedigno, hace sabio al simple. Las órdenes de Adonai son rectas,
alegran el corazón. El precepto de Adonai es claro, ilumina los ojos. Adonai dará fuerza a su pueblo. Adonai bendecirá a su pueblo con shalom. La senda de Elohim es perfecta. La promesa de Adonai es pura. Él es un escudo para todos los que se refugian en él. Y la congregación dice, ustedes, los que se aferran a Adonai, su Elohim, están todos vivos el día de hoy. Y, y entonces ya se para el lector frente a la Torá y comienza a hacer su oración. Barhuet Adonai Hameborach, y la congregación contesta. Pero aquí en esto que acabamos de leer, eh, el Salmo 19 dice, la Torá de Adonai es perfecta, alegra el alma. Y es lo que digo, bendito es el quien entregó la Torá a su pueblo Israel en su santidad. La Torá de Adonai es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Adonai es fidedigno, hace sabio al simple. Y quise leer todo esto porque ah, en lo personal, el que ustedes me permitan estudiar junto con ustedes, que seamos compañeros de estudio, me trae todas estas experiencias o estas hábitos de servicio en la congregación y, y ver que en el Salmo 19 viene ese versículo que decimos en los servicios, me enseña que cuando estoy llamando a mi lector para honrar la Torá y leer del pergamino, es como si ese lector, Cohen, querer ya amor, que se ponga un Cohen de pie firmemente a la Torá y no hay un Cohen que se ponga un israelita firmemente de pie ante la Torá y es como en el momento que Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí. Qué momento tan glorioso si somos capaces de hacerlo nuestro, especialmente si somos alguien que tiene el mérito de ponerse de pie para participar en la lectura de la Torá. El año pasado, y creo que el antepasado, si no me equivoco, tuvimos 2 años en los cuales continuamente nunca nos faltó 10 varones para el servicio de, de la Torá, en el servicio de Shabbat que tenemos en la congregación. Y en este Shabbat, hemos decidido en estos nuevos Shabbats eh, iniciar un poco más temprano nuestro servicio, porque nuestra meta es llegar desde el Shaharit hasta el servicio de Minjá, cosa que no hemos llegado a Minjá, pero en todo el Shaharit y el Musaf nos lleva desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hacemos un par de altos por si alguien tiene que ir al baño o tomar agua, pero no hemos podido reducir el tiempo. Es mucho trabajo y muchas oraciones. Y dijimos, ah, podríamos decrecer quitando ciertas oraciones que no son necesarias en el servicio de la congregación, mas sin embargo, como el rey David instituyó que se tienen que bendecir 100 veces el nombre del santo, bendito es él, y, y si quitamos esas oraciones para hacer el servicio más dinámico, hay gente que no lo va a hacer en su casa. En un mundo perfecto, si la gente hiciera esas oraciones iniciales al levantarse, ah, y al llegar a la congregación, los que estamos ahí ya avanzamos, hacemos el servicio fácilmente, Shacharit y Minja. Mas debido a que la gente no es seguro que las haga, porque tienen niños y tienen que prepararlos y desplazarse de su hogar hasta la congregación, entonces es complicado. Y algunos sugerían que quitáramos parte de de las oraciones, pero otros dijeron, es que vamos a decrecer la cantidad de barjús, que estamos bendiciendo el nombre de nuestro Padre, bendito es Él. Entonces, mejor hagámoslos más temprano. Entonces, este Shabbat intentamos hacerlo más temprano para ver si alcanzamos a llegar al Minjá. Y no llegamos a Minjá, pero lo estamos intentando. Mas, sin embargo, digo todo esto porque al empezar más temprano, algunos varones no recordaban o no sabían, y llegó el momento en que teníamos que decir el Kadish de duelo, y se necesitan 10 varones
para el Kaddish duelo. Tiene que estar presente un minyan. Y, y cuando para, ah, volteamos, el hermano Onyx estaba dirigiendo, no había 10. Entonces no pudimos hacer la santificación del nombre de nuestro Padre, bendito es Él, porque no había suficientes varones en medio de nosotros. Nos seguimos a lo que seguía, pero si llegábamos al Kadish y al Barjú, perdón, y no había 10, no podemos leer del Sefer Torah. Y si no podemos leer del Sefer Torah, no podemos hacer oración por enfermos, no podemos acción de gracias por ah, algún bien que le hizo nuestro Padre Celestial, alguien que estuvo enfermo o que estuvo de viaje y regresó con bien. No podemos hacer oración por el Estado de Israel, no podemos hacer oración por los soldados de Israel, no podemos hacer oración por la congregación. eh, y hay la mayor parte del paquete del servicio congregacional no se puede llevar a cabo si no están 10 varones presentes. Entonces, en este Shabbat, tratando de mejorar, implica que los varones lleguen más temprano. Y en un mundo perfecto, que las esposas nos enviaran a sus hijos y a sus esposos para empezar el servicio, sería lo correcto. Sin embargo, obviamente no tienen muchas familias dos vehículos o muchas esposas dependen del varón para desplazarse y no se puede hacer eso. Entonces, no es tan fácil, pero es parte de la responsabilidad del creyente, pero qué bonito que en el Salmo 19 dice, la Torah de Adonai es perfecta y restaura el alma, y que si eres parte del minyan, y quieres escuchar esas palabras respecto de ti al ponerte firmemente de pie para la lectura de la Torah y que en tu mérito de lectura y de haber llegado temprano pueda bendecirse todas las familias de tu comunidad, es algo glorioso. Es como estar Moshe en el Sinaí, si lo podemos percibir de esa manera. Entonces, ¿quién no va a querer ser parte de ello? Mas vemos que los afanes de este mundo, los limitantes de esta carne, y hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá el dicho, sorbida es la muerte en victoria. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando férreamente para poder servir a nuestro Padre Celestial. ¿Algún comentario de esta anécdota de servicio a Hashem en referencia al Sidur y el Salmo 119? Me imagino que están deseosos por tener 10 varones en su servicio para poder escuchar todas las verajás que vienen del cielo. Imagínense todo lo que recibimos, que los ángeles no querían que la Torah fuera entregada a los mortales. Y Señor del universo, ¿para qué le entregas tu santa Torah a los mortales? Y Moshe, defendiendo al pueblo de Israel, le pregunta a los ángeles, ¿tienen esposas? ¿Tienen hijos? ¿Tienen situaciones de impureza y tienen difuntos en medio de ustedes? ¿Tienen enfermos en medio de ustedes? ¿Tienen todo lo que la congregación necesita? Nos beneficiamos por la lectura de la Torá. Y obviamente los ángeles a todo me imagino que decían que no. No tienen esposas, no tienen hijos, no se dan en casamiento, como dice Mesías. Y dice Moshe, entonces ustedes no necesitan la Torá aquí en los cielos, nosotros la necesitamos en el campamento. Y entonces el santo, bendito es él, le dice a los ángeles, entréguenle, denle mi Torá a mi siervo Moshe y al pueblo de Israel. Y no solo eso, dice el Midrash, que el eterno, bendito es él, le dijo a los ángeles que le entregara un regalo a Moshe o al pueblo de Israel. Y así el por ejemplo, el ángel Rafael tuvo que entregar un regalo de poder traer sanidad a los enfermos de Israel. El ángel Mijael tiene que pelear, defender al pueblo de Israel. Y Gabriel poder darle fuerza al pueblo de Israel. Y, y podemos ver que cuando vino el Hasatán, eh, obviamente no le quería dar nada y el santo bendito es él, dice, tienes que entregarle, como los demás entregaron,
tienes que entregarle un regalo a Moshe y al pueblo de Israel. Y el Hasatán tuvo que revelar lo que es su punto débil. Y Moshe me imagino que está diciendo, hey, te estoy esperando. Tengo servicio que hacer abajo, me están esperando todos. No sea que otra cosa suceda, así es de que entrégame mi regalo para poderme retirar. Y el ángel de la muerte me imagino que dijo, y Moshe, no te escucho, ¿podrías decir un poco más fuerte? Soy susceptible al Ketoret. Y Moshe, no te entiendo bien, Hasatán, ¿qué es lo que me tratas de decir? Que cuando encienden el Ketoret, no pierdo mi fuerza. La oración de los justos está por encima de lo que yo puedo hacer. Y Baruch Hashem, que cada vez que hay un enfermo en el pueblo de Israel, puede venir el ángel Rafael y traer sanidad. Y si las limitantes son superiores a la ayuda del ángel Gabriel, los miembros de la comunidad dicen, oremos, cantemos el libro de los salmos para que en representación del incienso, que son las oraciones de los justos, el ángel de la muerte pueda ser ahuyentado del pueblo de Israel. Y este Shabbat es lo que estuvimos aprendiendo, que hay 10 cantos en el Tanaj. El canto de Débora, el canto de Moshe, el canto de David, el canto de Josué. Son 10 tipos de canto. Y vienen 10 tipos de, de canto o de salmos en el libro de los salmos. Y uno es Aleluya, como Ashrei. Es un tipo de salmo llamado Aleluya. Hay otro que es Mizmor le David, otro le David Mizmor, otro, se me van los nombres, la Menacea, otro que es Niguns y otro se llama Tefilá. El más grande de todos los 10 es Aleluya, como es el Salmo 150. Qué cosa interesante, el Salmo 150 consta de 10 veces que se dice la palabra Aleluya. Y en mi humilde interpretación, me parece que el último salmo del libro de los Salmos es un resumen de los 10 tipos de canto que, que rodea el libro de los Salmos. 10 poderosas maneras de vencer al ángel de la muerte. Y que si a alguien no le importa esto, significa que no te importa estar a merced o que tu lo aleinu, que nadie de nuestra familia, de nuestra comunidad esté a merced del ángel de la muerte, que no tengamos defensa. Tenemos el libro de los salmos, la oración de los justos. Y no solamente hay 10 cantos en el Tanakh y 10 tipos de canción en el libro de los salmos, pero hay 10 maneras de manifestar alegría en, en el lenguaje hebreo, en el Tanaj. Y son Ahabá, amor, Rina, Gila, Rina, Hedva. eh, Déjeme ver si los encuentro aquí en un folder para no tratar de recordar de memoria. Aquí lo tengo. Ok. Y eso lo tomé de un comentario que se llama La Mequilta del Rabí Ismael, capítulo 15, 1 y 2. Y dice el Rabí Ismael que son los 10 cantos. El canto de Isaías 30:29 se le llama el canto que la noche de Pesach, cuando Sennacherib quiso venir a destruir al pueblo de Israel, el pueblo cantó. Y es el primer canto. El segundo canto es el canto de Moshe, el cruce del mar. El tercer canto es Números 21:17, al canto del pozo de Miriam. Y el cuarto canto es el canto que viene en Hasinu, al final de Deuteronomio. Se le llama también Israel cantó, perdón, el cuarto canto de Moshe en Devarim. Y Moshe escribió este canto, es Hasinu.
El quinto es el que cantó Josué, el sexto Débora, el séptimo el rey David, el octavo el Salmo 30, dice el Rabí Ishmael que es atribuido a Salomón, y el noveno es Segunda de Crónicas 20 al 21. Y cuando Jehoshafat tomó consejo con el pueblo, y entonces dijeron, demos gracias a Adonai, porque su misericordia es para siempre. Y el décimo canto, Isaías 42:10, es un canto nuevo que se cantará en la era mesiánica. Esos son los diez tipos de canción, o las 10 canciones que vienen en el Tanaj. Y los 10 tipos de canto en el libro de los Salmos es Netzua y Nigunot, que significa Netzua, gloria, y Nigun es como un acento musical. El masquil significa el que disemina delante de la audiencia en tono suave de voz. El Salmo 32, el 42, el 45, el 52 son un tipo de masquil, le David. Y el mitzmor viene de la palabra samir, que significa poema o canción. Es utilizado para nuevos comienzos. Shir o canción, este grupo corresponde a los cantos del templo, como Shir Hamaalot, los cantos de ascenso. Halel es un salmo de exaltación. Tefilá, un canto en forma de plegaria. Berajá, un canto en forma de bendición. Todá, un salmo de acción de gracias como el Salmo 100. Ashrei es un salmo de bienaventuranza. Y el último, Aleluya, es el mayor de los 10 tipos de canto. Y lo que quería comentarles, que en los dichos del Rabí Natán, es otro de los comentaristas, en el capítulo 34:1, dice el Rabí Natán que existen 10 palabras para expresar felicidad. Y una es sazón, que es gozo. Dos, simja, que es alegría. Tres, gila, que es regocijo. Cuatro, rina, que es plenitud de canto. Cinco, ditza, que es como divertirte con alegría expresando. Sexto, zahalá, que es exuberación. Séptimo, alisá, que es un tipo de felicidad. 8, Hedva, que es una delicia. 9, Tiferet, esplendor. Y 10, Alitza, que significa disfrutar satisfactoriamente, el poder, con palabras, disfrutar algo que estás diciendo. Nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que cuando al ser humano se le entrega un don, es para el servicio del Padre, de nuestro Padre Celestial, bendito es su nombre, por lo cual cuando alguien tiene una hermosa voz, tiene la obligación de cantarle al Señor, bendito es su nombre. Y una de las hermanas preguntaba en el estudio del Shabbat pasado, que estábamos hablando del canto del mar, que si era correcto cuando cantamos el Salmo 92, el 93, el 91, etcétera, que levantemos nuestra voz en exuberancia delante de nuestro Padre Celestial. Y la respuesta es que de acuerdo a las leyes del servicio del Beit Tefilá, de la casa de oración, el Hasán, quien se elige alguien que tiene una voz hermosa, una voz que puede guiar a la congregación en el servicio, es quien lleva la voz cantante, y nadie puede contestar amén o sobrepasar en la fuerza de su voz a la fuerza o de lo que está hablando o guiando el Hasán, porque se volvería un caos. Y, y entonces una de las hermanas preguntaba si las mujeres podían exuberantemente o satisfactoriamente o deliciosamente, esplendorosamente, según lo que dicen estas palabras, Gila, Rina, Ditza, Alisá, Hetba, Tiferet, acompañar a la congregación con su voz. Y la respuesta es que pueden hacerlo, pero en un tono bajo también, porque de acuerdo a los sabios,
si se escucha solamente la voz de una mujer o de pocas mujeres sobre encima de la voz del Hasán, es, puede distraer a la congregación o a los varones, en el sentido de que si hay jóvenes varones buscando esposas, la voz melodiosa de aquella jovencita va a distraer al servicio. El enfoque tiene que estar en el trono de la gloria y no en las necesidades de encontrar esposa en ese sentido, al escuchar la voz. Entonces, esa fue la respuesta, pero de una manera ordenada podemos expresar con nuestros dones nuestra melodiosa voz ah, en el servicio. Y especialmente yo recuerdo cuando amablemente la comunidad me invita a oficiar una boda. Lo que más disfruto son las 7 oraciones que se hacen, Sheva Berajot, bajo la jupa, y en una de ellas tiene uno que cantar una frase y que Hashem bendiga al novio y la novia y canta uno Gila Rina Ditza Vegetba Ajaba Beharut Beriyu. Ay, se me olvidó. Y está uno diciendo regocijo, plenitud, diversión, amor. Todo esto le desea uno a los novios. Es un servicio sumamente hermoso y, y son maneras de expresar felicidad cuando la pareja está bajo la jupa. Entonces, solo quería mencionarles los 10 tipos de 10 veces que hay un canto en el Tanaj, 10 tipos de canto en el libro de los Salmos y 10 palabras de expresar felicidad en en el idioma hebreo. No sé si alguien tiene otro comentario. Ya ni he logrado llegar a lo que quería leerles. Me desvié en la dimensión de la Torá por causa del versículo que viene en el Salmo 19, que la Torá de Adonai es perfecta y restaura el alma. Pero ¿algún comentario, hermanos? O pregunta. Qué hermoso que podamos tener 10 varones en nuestra congregación. Y obviamente, servicios virtuales jamás van a poder estar a la estatura en el nivel de beneficio espiritual que podemos absorber de tener a la comunidad y a nuestros hijos y en este caso parte del Minyan o a los varones representando a sus familias haciendo el servicio. Entonces, qué importante es formar comunidades y poder hacer el servicio a Hashem. Y es parte de lo que yo peleo en contra de que se hagan servicios virtuales, porque vuelve a la comunidad que esté en una condición de, de comodidad innecesaria. Y obviamente que la defensa de ustedes, como buenos abogados, o de algunas personas, debo decir, no de ustedes, es el decir, sí, pero es que estoy solo en medio de un desierto, no hay quien me acompañe. ¿Qué va a hacer de mí, hermano, sin un minyan? Pero si no lo anhelo, jamás lo voy a tener. Entonces, si hay en un estado como Texas, que es enorme, una familia aquí, otra familia allá y otra familia acá, al menos pueden juntarse una vez al mes y hacer un servicio a Hashem, tratando de tener un minyan. Y si nada más se juntan 6 o 7, al menos es algo con qué empezar. Y el eterno bendito es su nombre de nuestro corazón, va a enviar más familias. Pero si no lo intentamos, no lo vamos a lograr. Y estar lloriqueando o quejándonos tampoco nos va a ayudar a lograrlo. Sentarme en una pantalla y dejar que otros lo hagan por mí me priva de la bendición. No puedo imaginarme a Moshe Rabbeinu diciendo, ángeles del Eterno, me falta que se sintonice Gabriel y Rafael y el Hasatán no lo quiero ahorita en la pantalla, pero los demás ya están aquí y recibo la Torá por la fe, lo declaro, lo digo, lo hago mío, recibo la Torá en este momento. O sea, lo digo irónicamente, obviamente. Moshe Rabbeinu no podía hacer eso. Entonces, ¿en qué cabeza podemos concebir que tener un servicio virtual
es lo que necesito, no es lo que necesito. Puede ser una ayuda temporal, pero no hagamos de ello un estilo de vida, porque los más perjudicados somos nosotros sin darnos cuenta. Pues Hashem nos ayude a, a ponernos de acuerdo unos con otros y poder eh, aprender, ayudarnos y nuestro Padre Celestial, bendito es Él, es el más interesado en que su nombre sea glorificado y que los méritos de Mesías, toda la Geulah, Shalema, la redención final, pueda tener su cumplimiento. Y vemos que el pueblo judío y todos, a través de todas las vicisitudes y retos que rodean la construcción del templo, lo va a lograr porque está escrito en la Torá y tiene cumplimiento. Más el que nosotros anhelemos hacer el servicio a Hashem como debe hacerse y que perseveremos en eso, no depende del cielo, sino de nosotros. Entonces, Hazak, Hazak, tengamos fortaleza. Voy a terminar de leer esta parte. Y dice, More, adelante, hermano. una pregunta, ¿dónde podemos aprender a usar las entonaciones de los cantos y de los salmos? Pues ah, creo que lo que yo haría, o como yo lo aprendí, lo poco que sé, lo he aprendido buscando servicios en el YouTube de sinagogas o de hasanes, pero el otro día, bueno, el otro día, hace algunos años, creo que 3 o 4 años, estaba buscando, alguien puso un déjame ver si lo encuentro, un servicio que estaba muy elocuentemente el Hassan, con su manera de decir el Shema, ya lo hemos mencionado, con los tipos de nigún, se me fue el nombre ahorita, y, y quien puso ese video en YouTube dice que es de una comunidad sefardita del norte de Irán o algo así, tiene un nombre. Y empecé a buscar en YouTube porque quería aprender ese tipo de canto y no lo encontraba. Entonces, tengo amigo, un varón que conocí virtualmente, que es judío ortodoxo, y seguramente se da cuenta que no soy judío y por lo cual no me responde tan como yo quisiera, pero sí responde lo que tienen, que son amables y, y que no mienten delante del santo bendito es él. Entonces le dije, estoy tratando de recordar su nombre, le dije, estoy buscando, le envié el video, le dije, estoy buscando dónde aprender este tipo de canto, si me pudieras ayudar. Y me envió un link en el cual vienen cientos de sinagogas con servicios en un documento. Son links de diferentes, se lo puedo enviar, pero eh, no me da tiempo de estar revisándolo uno por uno. Unos vienen en portugués, otros en español, la mayor parte en hebreo, y, y son diferentes Hasanim en todo el mundo, con diferentes tipos de tono del servicio. Algunos muy solemnes, y muy como de catedral, así, y otros que son más elocuentes, como uno se siente atraído, pero creo que depende de la inclinación del Hassan o del quien quiere guiar a su familia o a su congregación, del tono que le interese, del Nusach, que nació sefardita. El, el Nusach askenazí es el más fácil y más amigable, o en inglés dicen friendly, pero el más que se puede apegar a uno cuando uno comienza, porque son tonos tradicionales y sencillos. Y mientras que el- los cantos de las comunidades sefarditas son más complicados, más elocuentes, y el sefardita es más estudioso, más dedicado. Y, y ese es el reto de los hispanos, que decimos, es que nosotros somos de los sefarditas que vinieron de España, esto y aquello. Y pues los sefarditas son muy dedicados, muy estudiosos, y si decimos nuestra conexión, es mucha responsabilidad, pero sí,
es experimentar con diferentes, escucharlos. Y nuestra congregación han venido hermanos a visitarnos que han estado en algunas otras congregaciones y se quedan asombrados como riéndose y diciendo, hermano, ¿qué Nusac son ustedes? Y les digo, somos un híbrido. En algunos aspectos seguimos todavía con el Askenazi porque es fácil para la gente y son cortos los cantos, pero hay melodías que hemos tratado de incorporar que tienen el Nusac sefardita, que son más elocuentes y como tipo nigún, y hacen que el servicio se haga más largo, pero es muy bonito cuando lo hacemos toda la congregación junto. Entonces, voy a enviarle esos links, espero que les sirva. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dice como Milá, la palabra para Brit se refiere al pacto entre el Eterno y el pueblo de Israel. Significa que la Torá es la exclusiva posesión del pueblo judío y que quienes se circuncidan al octavo día pueden ir de lo natural a lo supernatural, en el sentido del número 8. Brit Milá es en el octavo día. Trasciende las limitantes del mundo terrenal. El Mishkan, número 8, lo que hablábamos con el hermano Aldo. En la casa del Eterno, bendito es Él, las reglas en cuanto al espacio físico fueron milagrosamente suspendidas. Dentro del Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el lugar donde está el arca y los querubín, no cabían por la medida de los querubín y la medida del arca, sobrepasan los 10 cúbitos. Es la dimensión cuadrada de ese lugar. Entonces los sabios dicen, ¿cómo es posible que haya querubines a los lados del arca y el arca está en medio si la medida de los querubines y la medida del arca excede los 10 tefajim? Y la respuesta es que el arca y el lugar santísimo no están sujetos a las limitantes de medida de este mundo, es lo que dice aquí. Nuevamente, dice, el punto donde la realidad trasciende. Uno descubre en el número 8 ese concepto. Los 8 salpicadas de sangre en el servicio de Yom Kippur eran cumplidas por el Kohen Gadol, esparciendo la sangre en la cortina del lugar santísimo. Era uno hacia arriba y 7 salpicadas con el dedo hacia abajo. Simboliza cómo la octava dimensión está por encima del 7. El 7 significa el orden de este mundo, el orden natural. De hecho, solamente el Kohen Gadol elevaba a través de su atuendo, que son 8 prendas, el servicio que también es quien entraba en el Kodesh HaKodashim, pero solamente lo hacía con las 4 prendas en el lugar santísimo, no con las 8 prendas. Hacía otros servicios con 8 prendas en el Mishkan. Y la inauguración del santuario también vamos que va en el número de contexto del 8. Los animales también podrían traerse como ofrenda a partir del día 8 en adelante. También había 8 ah, palos o varas a través de las cuales podían ellos transportar los utensilios. Y por lo tanto también había 8 tipos de especias, 4 para el aceite de la unción y 4 para el incienso. La trascendencia del número 8 está específicamente presente en los festivales del pueblo judío, los cuales también podemos enumerar como 8, o que tienen el contexto del 8, perdón. Shemini Atzeret, que es el octavo de la conclusión, en este caso de Sukkot. Atzeretz es el octavo de Shavuot, o que Shavuot también se le conoce como el Atzeret. Y Hanukkah, son 8 días. Y luego explica cada uno de ellos, pero no se los quiero leer. Voy a leer este último que dice Mesías, la octava era.
lo milagroso del aceite de Hanukkah nos enseña acerca de cómo el aceite de la unción va a ser utilizado en la era mesiánica. Este proceso puede ser ah, anclado desde tiempos del rey David, quien fue el octavo de los hijos de Isaí. El nombre del rey es Mesías, que se refiere a la unción de la dinastía davídica con aceite. Que por cierto, los sabios dicen que a los reyes que no son de la dinastía davídica, como los reyes de Israel del norte, se les ungía con aceite, pero el aceite solamente puede emanar de un cuerno para los descendientes de David, para la dinastía davídica, mientras que los del reino del norte ungían con aceite, pero a través de otro utensilio, a través de una vasija de barro, podían verter el aceite sobre el rey del norte, pero jamás sobre un cuerno, solamente la dinastía davídica. El aceite usado en la menorá tiene que ver con el rey de la era mesiánica, quien iluminará el mundo con su luz. Es lo que dice Apocalipsis también. El propósito de la era mesiánica es regresar este mundo al nivel que estaba cuando Adán estuvo en el mundo antes de pecar. Y la época mesiánica está intrínsecamente relacionada al número 8, ya que, por ejemplo, en el año después del séptimo, el hijo de David vendrá. El arpa, que pertenece al número 7 de este mundo, tenía 7 cuerdas, ya lo mencionamos también. En la era mesiánica, el arpa tendrá 8 cuerdas. El pueblo judío, que son los que recibieron la Santa Torá y quienes tienen el resguardo del pacto del Eterno, bendito es Él, viven una existencia supernatural en este mundo. No dependen de las limitantes de este mundo, sino que se aferran a las promesas de Hashem, y de esa manera han podido permanecer. El mundo entonces cantará a Hashem con música que viene de la arpa de 8 cuerdas en un tono que es tono que no se escucha en este mundo. Son tonos musicales superiores al tiempo presente. La era mesiánica es una promesa de lo que es fuera de este mundo. Es el último comentario del número 8. Pues ahí me voy a detener eh, acerca de la Parashat Shemini. Espero que esas meditaciones y lecturas hayan sido de bendición para ustedes y darles gracias que me instan a estudiar y a meditar en todas estas cosas y que no es mi intención tenerlos aquí mucho tiempo, solo escuchando a alguien estar hablando, pero ustedes saben que intento hacerlos ah, participar. ¿Alguien tiene Gracias, algo? Mónica. Les agradece todo lo que hace por nosotros y para el estudio de las parashá, que siempre es muy interesante quedarse pensando en todo lo que nos lee, porque a veces no tenemos esos libros y como a veces hasta comprarlos se nos es difícil y eso nos abre más el entendimiento y querer obedecerle más al Padre. Entonces eso, pues se lo agradecemos de corazón nosotros que estamos acá. Baruch Hashem. Gracias, hermana, por sus palabras. Baruch Hashem, que podemos juntarnos para estudiar y, y pues desearles una continuación en el conteo del Homer llena de fortaleza y de ascender todos esos escalones, que podamos llegar al monte Sinaí para recibir esa Torá y que podamos escuchar de nuestro Padre Celestial, o debo decir de Mesías, que pudiera llamarnos para leer a la Torá. Qué privilegio que en la era mesiánica que pudiéramos escuchar la voz del chofar que diga, Querebia amor, que se levante firmemente a la lectura de la Torá. Y puedo ver a alguno de ustedes, Gabrielazo y toda la congregación
Dicen los sabios de Israel ah, que es una práctica loable cuando alguien es llamado a la lectura de la Torá, la congregación o los vecinos o los que están sentados junto al lector que se pone de pie, le dicen como saludaba vos en el libro de Ruth a la gente. Cuando los veía pasar, no les decía solamente Shalom, sino les decía Yeberejeja Hashem, que Hashem te bendiga. Entonces, que se levante firmemente la Torá, y puedo decir el nombre de alguno de ustedes, Julián Garamillo, Gabriel Lazo, o Alberto, Leonardo, y toda la congregación respondiendo, Yeberejeja Hashem, que Hashem le bendiga, y otros, Hazak Ubaruch, fortaleza y bendiciones, y el lector firmemente de pie, y, y qué glorioso debió haber sido Moshe recibiendo la Torá en el monte Sinaí. Y qué glorioso debe ser en la era mesiánica poder estudiar la Torá teniendo a Mesías en medio de nosotros. Bendera Bellamenu, que sea prontamente en nuestros días. Amén. Pues feliz semana, conteo del Homer, y sigamos estudiando estas parachas tan interesantes, tan importantes, tan hermosas, y que pueda nuestra alma elevarse en estos días lo más posible. Amén.